En Estados Unidos, en las universidades, las protestas de los estudiantes por el ataque de Israel a Hamás en respuesta a la terrible masacre del 7 de octubre, ha llevado incluso a la suspensión de clases. Parece que las cosas se habían ido fuera de las manos, fuera de control, y no solamente estaban los estudiantes protestando, sino también se descubrió que habían muchos infiltrados azuzando estas protestas. Harvard, Columbia, Los Ángeles, Atlanta, Austin, Berlín, París, Ciudad de México. Las protestas de los estudiantes universitarios contra la incursión militar israelí en Gaza se ha expandido por todo el mundo. Exigen el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza. Mantengan la posición. Las protestas comenzaron el 17 de abril pasado, cuando estudiantes pro-palestinos establecieron un campamento de aproximadamente 50 tiendas de campaña en la Universidad de Columbia en Nueva York, a la que denominaron Campamento de Solidaridad con Gaza. Un día después, el presidente de la universidad autorizó el asalto del campus y se realizaron arrestos masivos. Desde entonces el campamento ha sido reconstruido. La policía fue agresiva. A inicios de mes, el Departamento de Policía de Nueva York desalojó nuevamente a los manifestantes pro-palestinos del campus de la Universidad de Columbia. Adelante, 2 columnas, vamos. Unidades SWAT ingresaron por una ventana para acceder al Hamilton Hall, un edificio tomado por los estudiantes. Al interior encontraron bloqueos y trampas. Tuvieron que usar sierras eléctricas para cortar cadenas. Luego la policía retomó el control. Hubo 119 arrestos. Algunos de ellos fueron acusados de robo, vandalismo y allanamiento de moradas. Las clases en Columbia fueron suspendidas y los exámenes finales se realizaron vía online. Incluso la ceremonia de graduación fue cancelada. Les gusta la teoría de la protesta disruptiva. No podemos tomar esa teoría que nos han dicho que es correcta y justa y realmente aplicarla. Luego las protestas se extendieron a 35 universidades de los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Son alumnos de la universidad los que están haciendo esto, ¿no? Y son alumnos, no son antisemitas, protestan por lo que está pasando en Gaza, ¿no? El saldo preliminar de las protestas universitarias es de más de 2.000 estudiantes detenidos y decenas de heridos. No nos detendremos, no descansaremos. Rebélense, paren las inversiones. La denominada desinversión es una solicitud de los estudiantes que exigen que sus universidades se desvinculen de empresas israelíes y de cualquier otra en el mundo que se beneficie de la guerra en Gaza. Estamos tratando de cortar los vínculos entre este ciclo interminable de guerra y el imperialismo estadounidense con nuestra educación. La mayoría de las universidades en Estados Unidos cuenta con fondos de miles de millones de dólares que invierten en acciones de empresas. Con su rentabilidad financia sus cátedras, investigación, proyectos y programas. Por ejemplo, en 2023, el Fondo Patrimonial de la Universidad de Columbia alcanzó los 13.640 millones de dólares. Este tipo de protestas universitarias en los Estados Unidos no son nuevas. Ocurren desde la década de 1960. Estamos tratando de construir sobre la historia. Estamos tratando de aprovechar lo que aprendimos en 1968. En 1968, las protestas estuvieron motivadas por la guerra en Vietnam. Mark Dyson era estudiante de Columbia y estuvo en las protestas de ese año. Columbia tomó la forma de una ocupación de 5 edificios que terminó durando 7 días antes de que llamaran a la policía para desalojarlos.
Se estima que la guerra de Vietnam provocó la muerte de 2 millones de civiles vietnamitas, más de 1 millón de combatientes de Vietnam del Norte y el Vietcong, 250.000 soldados de Vietnam del Sur y 58.000 soldados estadounidenses. Cuando estuvimos en estos edificios durante 7 días, vino gente de todo el país y de la ciudad, y parece que pasó lo mismo ahora, con la ocupación de Colombia. Como se sabe, el 7 de octubre del 2023, el grupo terrorista Hamas realizó un ataque sorpresa en Israel dejando 1.200 muertos y secuestrando a 253 israelíes. Según fuentes del ejército de Israel, todavía existen unos 130 rehenes en Gaza, de los cuales se presume que al menos 34 están muertos. Me metieron a una habitación oscura, no podía hablar, no podía ser vista. No podía ser escuchada, estaba siendo escondida por un terrorista que me violaba con la mirada. ¿Así te sentías? Claro que sí, una mirada malvada. Tenía miedo de que me violen. Luego siguió una operación militar de Israel sobre Gaza, que ha dejado más de 34.000 muertos. Ahora las protestas estudiantiles se han convertido en un reflejo de la tensión de esta guerra. Cuidado, cuidado, qué vergüenza. No dejan entrar a los estudiantes en función de su origen étnico. Una crisis que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, no ha podido controlar. La violencia va contra la ley. Destruir la propiedad no es una protesta pacífica. Romper ventanas, cerrar campus, forzar la cancelación de clases y graduaciones. Nada de esto es una protesta pacífica. La crisis estudiantil podría golpear las pretensiones de Joe Biden de reelegirse en las próximas elecciones presidenciales. Lo que estamos viendo es un intento de criminalizar a los estudiantes de las protestas, diciendo que no son pacíficas, que son antisemitas, etcétera, etcétera, etcétera. En 2020, más del 60% de los menores de 30 años votaron por Joe Biden. Esto representa el 30% de la votación para los demócratas. Un voto que podría alejarse de continuar las protestas. Aprovechando esta polarización, el candidato republicano también golpeó llamando a restaurar la ley y el orden. Retiren los campamentos inmediatamente. Derroten a los radicales, lunáticos furibundos y simpatizantes de Hamas. En Estados Unidos todavía existen varias universidades tomadas por los estudiantes. Muchas han suspendido sus clases y analizan si sus ceremonias de graduación se podrán realizar. El temor, nuevos actos de violencia. A todos nos duele ver lo que está pasando en la franja de Gaza. 34.000 muertos, muchos de ellos niños, pero hay víctimas en ambos lados, porque también hay que recordar que en la frontera de Israel fueron secuestrados y masacrados muchos inocentes. Y hasta el día de hoy hay más de 100 rehenes que no se sabe si están vivos o muertos. ¿Quién está reclamando por ellos? ¿Quién protesta por ellos? Hay que ver los dos lados de la moneda y siempre cuando hay un conflicto es importante ver quién tiró la primera piedra.